Bendiciones, muy pero muy buenas tardes. Les bendecimos en el nombre de Jesús a todos y todas en esta tarde preciosa, a la luz de la palabra. Iniciamos puntuales. Hoy un tema precioso, como todos esos temas, con una sustancia maravillosa. Transformados por la verdad. El tema de hoy, día número 24 de los 42 días. Ya estamos a las puertas de terminar esta preciosa enseñanza que espero que les haya edificado grandemente, que les haya servido a ustedes, como me sirvió a mí en su determinado momento, estas preciosas enseñanzas de una vida con propósito. Quiero invitarle a que oremos todos, unidos en un mismo espíritu. Señor y Dios Todopoderoso, te agradecemos por esta oportunidad de estar a través de la página de Facebook, a través de este espacio, a la luz de la palabra, por este tema que nos lleva ocupándonos 42 días. Estamos transmitiendo de martes a viernes, Señor. Gracias por esta oportunidad, por este medio. Te agradezco porque me regalas la vida, la salud para poder profundizar en el tema. Te agradezco por cada persona que se conecta, hombre, mujer, familia entera, y bendice a cada persona que comparte esta enseñanza con sus grupos y amigos. Muchas gracias por aquellos que se esfuerzan para conectarse a esta enseñanza preciosa. Espíritu Santo, nos deleitamos en ti, en tus enseñanzas, en la profundidad que nos das de la palabra. Toda la gloria, la honra y el honor sean para ti. Señor, dirige esta reunión. Espíritu Santo, toma el control de mis palabras, de mis pensamientos. Que no se hable palabra humana, sino palabra tuya, Señor. Y que se haga aquí conforme a tu corazón. Y que esto transcurra conforme a tu propósito. Te bendigo, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias. Amén y amén. Muy bien. Iniciamos entonces con esta enseñanza preciosa, transformados por la verdad. Y el libro de Mateo, capítulo número 4, versículo 4 dice, la gente necesita más pan para vivir. La gente necesita más pan, más que pan para vivir. Necesitamos algo más que pan para vivir. Y deben alimentarse con cada palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es alimento al espíritu. Es la palabra de Dios la que nos da esa fortaleza. Es la que nutre el espíritu, la que llena el espíritu, la que enseña al espíritu y recibe también el beneficio de ese alimento en nuestra alma. También Hechos capítulo 20, versículo 32 dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia. Aleluya, yo quiero esa herencia. Yo no sé cuántos dicen amén. Yo también quiero esa herencia. Qué bueno. La verdad te transforma, te transforma. El crecimiento espiritual es el proceso. Crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Esas mentiras, ¿dónde están radicadas? ¿Dónde están guardadas? En la mente. La transformación empieza en la mente, como lo dice el apóstol. Y entonces, el crecimiento espiritual es ese. Es el reemplazo de las mentiras por la verdad. Jesús oró allí en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Nosotros no encontraremos otro proceso por el cual seamos transformados o santificados que no sea la palabra bendita de Dios. ¿De acuerdo? Es ella, la palabra de Dios, la que nos santifica. Es la palabra de Dios la que nos transforma. Pero debemos de decir que para la santificación se requiere revelación. Aquí es donde nos quedamos muchos cristianos. Tenemos la palabra, pero no tenemos la revelación de la palabra. Por eso, aunque muchos dicen que no se puede pedir revelación de la palabra porque la palabra ya fue revelada, pues bueno, no sé de qué punto lo dicen, pero muchos cristianos, y lo digo porque lo caminé, lo viví y he visto que lo viven muchos más. Personas que tienen la palabra, pero la palabra no le ha sido revelada. ¿Y quién es el que nos revela la palabra? Pues el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios, a fin de llegar a ser como Jesús. Para llegar a ser como Jesús debemos llenar nuestra vida de su palabra. Esa palabra que está grabada en la mente, pero también en el corazón. O sea, se sobreentiende que somos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. La Biblia dice allí en el libro de 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, por medio de las palabras somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. La instrucción y la preparación para desarrollar esta tarea importante que tenemos como pueblo de Dios, esa preparación se basa en su bendita palabra. La palabra de Dios es diferente, mi amado, a cualquier otra palabra. La palabra de Dios no la podemos mirar como cualquier libro. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando yo accedo a la palabra para estudiarla, para escudriñarla, yo debo tener una actitud enseñable, yo debo tener un corazón abierto, debo tener una disposición para que el Espíritu hable en mi vida. Recordemos que la forma en que Dios habla con nosotros, una de ellas y la más importante de todas, es a través de la palabra, como nosotros hablamos con el Señor a través de la oración. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra de Dios es viva, y eso lo dice la Biblia en Hebreos 4:12, en Hechos 7:38 y en 1 de Pedro 1:23. Jesús dijo allí en Juan 6:63, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, la Biblia, las sagradas escrituras, esos son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted toma la palabra de Dios y la lleva a su espíritu, si su espíritu está conectado a lo divino, a lo celestial, a lo de Dios, con seguridad que la palabra va a ser revelada en el espíritu suyo. Por eso muchas personas la leen, la escudriñan y no le es revelada, porque su espíritu está desconectado al Espíritu Santo. Nuestro espíritu debe hacerse uno con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando Dios abrió la boca, creó, las cosas son transformadas. Todo alrededor de nosotros, toda la creación, existe porque Dios lo dijo. Todo lo que usted ve, usted mismo, es por lo que Dios dijo que serías. Amén. Él habló e hizo que todo existiera. Entonces, sin la palabra de Dios, amados, ni siquiera estaría vivo. Sin la palabra de Dios ni siquiera estaremos aquí contando enseñando este tema maravilloso. Amén. Santiago señala, el apóstol Santiago en 1:18 señala, dice, Dios decidió darnos vida por medio de la palabra para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. ¿Qué es lo que nos hace la diferencia? Que nosotros somos creación especial. En nada tuvo tanto cuidado el Señor en su creación que nosotros. Por eso nos dejó de último, ¿verdad? Pero qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es que podamos ser de las cosas o la cosa más importante de las que Dios hizo. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. La Biblia es mucho más que un libro cualquiera. Genera vida. La Biblia crea fe. Produce cambios. La Biblia asusta al diablo. La Biblia realiza milagros. La Biblia sana heridas. La Biblia edifica el carácter. La Biblia transforma las circunstancias. Wow. Imparte alegría. La Biblia supera la adversidad. Derrota la tentación. Infunde esperanza. Libera poder. Limpia nuestras mentes. Hacen que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. ¿Quién hace todo eso? La palabra de Dios. ¿Cuántos decimos aleluya? Amén. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca la menosprecies, nunca la tengas en poco, mi amado hermano, porque no sabe qué tan trascendental y qué tan importante es esa palabra. Debemos considerarla, mis amados de Dios, la palabra de Dios tan esencial para nuestra vida como la misma comida. No la tenga en poco, mi amado hermano. Tenga la Biblia como lo más esencial, como sin lo que usted no puede vivir. Job precisamente allí nos lo dice en el capítulo 23, versículo 12. Mire lo que dice Job. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. En lo más profundo
de mi ser, o sea, en el corazón, en el espíritu del hombre, atesoró las palabras de la boca de Dios, que son las sagradas escrituras. La palabra de Dios es el alimento espiritual que usted y yo debemos de hacer, debemos de tener para cumplir, ¿qué? Tu propósito, Señor. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debemos de tener como primera instancia para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. A la Biblia se le llama también nuestra leche, a la Biblia se le llama el pan, a la Biblia se le llama comida sólida y postre. Amén. Esta comida de 4 platos es el menú del espíritu. ¿Para qué? Para la fortaleza, mi amado hermano, y el crecimiento espiritual. Pero miremos que Pedro nos advierte algo allí en el libro, en el capítulo 2, versículo 2 de Primera de Pedro. Dice, deseen, wow, como con ansia la leche pura de la palabra, así por medio de ella crecerán en su salvación. Eso es una versión, nueva versión internacional. Pero la Reina Valera dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseemos, porque se desea cuando se tiene hambre, necesidad. Y esa leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, que es la que nos va a llevar a la salvación. Amén. Ahora, debemos de permanecer en la palabra de Dios. Es importante que como creyentes permanezcamos en la palabra. Hermano, yo le digo algo, nunca hubo tantas Biblias como hoy. Sin embargo, una en una repisa, una Biblia en una repisa, una Biblia en una biblioteca, una Biblia en una mesa de noche, no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual, raquitismo espiritual, mueren de hambre por causa de la desnutrición espiritual y se salen yendo, salen aborreciendo los lugares donde van. Para ser un discípulo robusto de Jesús, un discípulo robusto de Jesús, debes alimentarte con la palabra de Dios. Para ser un líder, un discípulo robusto, debemos tener como prioridad el alimentarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra prioridad. Debe estar en primer lugar la palabra de Dios. Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. Y él dijo allí en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Para poder catalogarnos o definirnos como discípulos de Dios, que es uno de los grados máximos, debemos de permanecer en la palabra. No podemos decir que somos discípulos de Jesús cuando la palabra no está en primer lugar, cuando la palabra de Dios no es nuestra prioridad, cuando no vivimos la palabra de Dios, pues somos sencillamente gente de la multitud, más no discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra implica 3 acciones, implica 3 cosas, permanecer en la palabra. Y la primera de ellas es que debo aceptar su autoridad. La Biblia debe llegar a ser la norma autorizada para nuestra vida, la brújula en la que confío mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia. La Biblia debe ser la referencia para evaluarlo todo. La Biblia debe ser la primera y última palabra en mi vida. Yo debo creer en la Biblia como autoridad espiritual. Muchos de nuestros problemas ocurre porque fundamentamos nuestras decisiones en factores de autoridad no confiables. Nosotros nuestras decisiones las fundamentamos en la cultura, nuestras decisiones las fundamentamos en la tradición, en lo que diga el hombre, amén, también en la razón, o sea, en la lógica, fundamentamos las cosas en la emoción, o sea, sentíamos que era lo correcto y por eso lo hicimos. Estos 4 factores son defectuosos por causa de la caída. ¿Cuáles? La cultura, la tradición, la razón y la emoción. Esos 4 factores son defectuosos por causa de la caída.
Lo que nosotros realmente necesitamos para fundamentar, para tomar decisiones y para enrutar nuestra vida es una norma perfecta, una norma que no se equivoque, una norma que nos alinee, amén, una norma perfecta que nos guíe en una dirección no equivocada, ¿de acuerdo? Y sencillamente solo la palabra de Dios nos puede satisfacer esa necesidad de ser guiados sin equivocaciones, en la dirección correcta. Salomón nos recuerda allí en Proverbios 35, toda palabra de Dios es digna de crédito, dice en la nueva versión internacional. Pero también segunda de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo allí dice, explica, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. ¿Qué hacemos poniendo la mirada en la tradición, en la cultura, en la lógica, en la naturaleza, en el ego, en el centro del hombre? En el hombre como centro. ¿Qué sacamos con esto? La única que nos puede ayudar a llevar esa vida abundante y recta es la palabra de Dios. En los primeros años de su ministerio, Billy Graham pasó un tiempo luchando con sus dudas acerca de la exactitud y la autoridad de la Biblia. Dice su testimonio que una noche cayó de rodillas y con lágrimas le dijo a Dios que, a pesar de los pasajes confusos que no entendía, desde ese momento en adelante confiaría completamente en la Biblia como la única autoridad para su vida y para su ministerio, aún sin comprender muchas cosas. Y a partir de ese momento la vida de Billy Graham fue bendecida con un poder y una eficacia sin precedentes. Un ministerio, como ya conocemos, que fue trascendental, supremamente influyente en el pueblo creyente, en la humanidad, en esta tierra, el ministerio de Billy Graham. Entonces la decisión más importante que usted pueda tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Usted tiene que empezar definiendo eso. ¿Qué va a hacer? ¿En qué va a fundamentar su vida? ¿Basado en qué vas a direccionar tu vida? Debes de tomar esa decisión hoy. ¿Cuál va a ser la autoridad absoluta para su vida? Opta por la Biblia, mi amado, mi amigo. Opta por la Biblia como la máxima autoridad a pesar de la cultura, de la tradición, de la razón o de la emoción. Y cuando tú tengas, escúchame muy bien este consejo, cuando tengas que tomar decisiones, proponte tomar esas decisiones, o mejor, hacerse primero una pregunta cada vez que vaya a tomar decisiones. ¿Qué dice la Biblia de esa decisión que vas a tomar? Resuelve que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios, confiarás en eso que dice allí y más que todo lo vas a poner por obra, o sea, lo vas a hacer. Tenga sentido o no, aunque no tenga ganas de hacerlo. Porque habrá momentos en que usted no tenga ganas de hacer o de cumplir lo que la Biblia dice. Llegará momentos que no sienta hacer, no sienta el deseo de hacerlo, pero aún así lo vas a hacer, porque lo dice la palabra de Dios. Adopta la declaración de Pablo como afirmación personal de fe, y eso está en 2 de Timoteo 3:16. Estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo que está escrito en los profetas. Aleluya. Qué palabras tan sabias del apóstol Pablo. Decídete tú en qué vas a basar la autoridad absoluta para tu vida. Yo te invito a que la bases en la palabra de Dios y no te vas a equivocar nunca. Segundo, debo asimilar su verdad. Esto es lo que debes hacer frente a la Biblia. Primero, creer en la autoridad de la Biblia, aceptar la autoridad de la Biblia. Y segundo, debo asimilar su verdad. No basta con solo creer en la Biblia. Debo llenar mi mente de ella parte a parte, para que mi mente sea llena del Espíritu Santo y así pueda transformarme a la verdad cada día. Hay 5 maneras de hacerlo. Escúcheme bien. Puede recibirla, aleluya, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla, la Biblia. Primero, vamos a hablar del primer punto. Recibes la palabra de Dios. Amén. ¿Cuándo la recibo? Pues cuando la escuchas y
la aceptas con una mentalidad y con una actitud receptiva. Ahí estás recibiendo la palabra de Dios. Escúcheme bien. Por eso la Biblia no puede transformar a las personas si primero no se recibe. Y para poder recibirla tengo que escucharla. Entonces, cuando usted escuche la palabra de Dios, cuando escuche el mensaje que trae la Biblia, a través de una prédica, de una enseñanza, de alguien que te esté hablando de ella, o tú mismo que vayas a la Biblia, recibas la palabra de Dios, recíbala, acéptala, con una mentalidad y una actitud receptiva. La parábola del sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestra vida y lleva fruto o no. Esa parábola es maravillosa. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo. Una mente cerrada, cuando se da la palabra, que en la parábola la parábola del sembrador, esa mente cerrada está relacionada o tiene que ver con la tierra dura. Cuando usted le habla en la Biblia, usted no le causa ningún tipo de efecto. Cuando le hablan la palabra, le citan la Biblia y usted hace de cuenta que le citan cualquier libro de Condorito o de Memín o una historieta, es porque tú eres tierra seca, tierra dura, tierra árida. Eso es una mente cerrada. Segundo, una mente superficial, una segunda clase de terreno. Usted puede ser tierra dura o tierra superficial o tierra poco profunda, mejor. Amén. Una mente superficial está representada en la parábola del sembrador como una tierra poco profunda, y una mente distraída, la tercera, o sea, la tierra con hierbas malas que la ahogan. Luego dijo, pongan mucha atención, allí en Lucas capítulo 8, versículo 18. Entonces, cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o de un maestro de la Biblia o de su pastor, debes analizar tu actitud, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte inclusive a través del maestro más aburrido, puede hablarte el predicador más aburrido, cuando tú eres humilde y receptivo. Te puede hablar por medio de cualquier persona, por humilde y sencilla que sea en la predicación de la palabra. Santiago por eso aconseja, el apóstol Santiago, despojarse de toda inmundicia y maldad. Y lo dice allí el apóstol Santiago en Santiago capítulo 1, versículo número 21. ¿Ya? Santiago 1, 21 dice que puedan recibir con humildad, o sea, con modestia, con mansedumbre, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Sabe dónde está la salvación de nuestra vida? En la palabra de Dios. No la rechace. No seas tierra dura, no seas tierra poco profunda, y no sea tierra de hierbas y monte, o sea, distraídos, haciendo las cosas del mundo. No seas esa clase de tierra. Sea una tierra fértil. Usted hoy está recibiendo esta palabra para que abra los ojos. No es la religión ni la iglesia que oye, es la palabra la que salva, es la palabra la que santifica, es la palabra la que corrige, la que ilustra, es la palabra la que edifica, es la Biblia. No son los hombres ni las iglesias, ni el nombre de una iglesia. Segundo, primero hablamos de que hay que recibir la palabra. Segundo, durante la mayor parte de la historia de 2000 años de la iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia. Eso nos lo cuentan nuestros padres y abuelos, ¿verdad? Solamente ellos podían leerla. Pero ahora miles de millones de personas tienen o tenemos acceso a la Biblia. Aleluya. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura del periódico, son más fieles a la lectura de un libro que de sus propias Biblias. Qué tristeza esto. Nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. Nadie se debería sorprenderse por qué no salimos adelante. ¿Sabe? Porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Amén. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de ver televisión 3 horas. No vamos a crecer nunca. Dedicamos a una novela o programa 2 horas, 3 horas, y a la Biblia 5 minutos. De esa manera no vamos a crecer, hermano. Vamos en retroceso. El enemigo nos toma ventaja. El alma se llena de carne. El espíritu mengua cuando dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa, nunca la han leído completa. Pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, 15 nomás diarios, la leerás completa una vez al año. 15 minutos diarios la leerás una vez al año.
o sea, una vez en el año. ¡Wow! Si dejas de ver un programa de televisión 30 minutos por día y lees tu Biblia, en cambio, al cabo de un año la habrás leído 2 veces. Si sacamos media hora para leerla todos los días. La lectura diaria de la Biblia, mi amado hermano, te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios nos instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su palabra. Allí nos lo enseña en el libro de Deuteronomio 17-19. Esta copia la tendrán siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Todos los días de la vida debemos nosotros de proponernos leer la palabra, meternos en la Biblia porque ella es el mejor y más grande alimento espiritual. Sin embargo, no la guardes simplemente cerca, no la pongas ahí cerca de tu mesita de noche. Léela regularmente, estúdiela, escudriñela. Una herramienta sencilla para eso es un plan diario de lectura bíblica, que usted se pueda hacer una disciplina diaria de lectura, para que así crezcas y seas edificado y edifiques a otros. Tú tienes que dejar de ser el cristiano que te estrena toda hora dando. Debes de empezar a dar. Edifícate, instrúyete para que lo puedas desarrollar. Así evitarás saltar arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto quizás algunas secciones. Sea cuidadoso y meticuloso para leer la Biblia. Tercero, la investigación. Otra actitud frente a la palabra es una actitud investigativa o estudio de la Biblia, como le quiera llamar. Es otra manera práctica de permanecer en la palabra de Dios. La diferencia, mi amado hermano, entre la lectura y el estudio de la Biblia implica 2 actividades adicionales. Formularse preguntas, por ejemplo, acerca del texto y anotar tus ideas. Cuando tú lees un pasaje, formúlate preguntas y saca las ideas principales. En realidad, no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de sus pensamientos en el papel o la computadora. No estudiamos la Biblia si no sacamos lo que nos parece importante que nos está hablando Dios a través de esos renglones. No la estudiamos si no hacemos eso. ¿De acuerdo? El espacio en este libro, en este estudio, no nos va a permitir, dice el autor, explicar los diferentes métodos para el estudio bíblico. No es el objeto. Pero hay varios libros útiles para enseñarnos a leerlo. Amén. El secreto para un buen estudio de la Biblia radica en aprender a plantearse simplemente las preguntas correctas. Preguntas correctas acerca del texto que acabas de leer. Los distintos métodos emplean preguntas diferentes. Vamos a ver varias de ellas. Descubrirás mucho más si te detienes y haces preguntas tan sencillas como esta cuando lees una historia o un texto que te propone leer, de título a título, un capítulo completo. Hazte estas preguntas, como, por ejemplo, ¿quién? ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Haga esas preguntas con respecto al texto. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice, verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios, que las hace libres y las siguen estudiando. Ellas no se olvidan de lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios. Los que hacen esto serán felices. ¿Quiénes? Repito, las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios. Recibimos varios beneficios. Primero, seremos felices. Nos hará libres. Amén. La cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Primero aceptando su autoridad, luego aplicándola, luego investigando y luego en cuarto, recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, verdades, hechos y cifras. Recuerda que lo más importante para ti es que recuerdes la palabra de Dios a todo momento, y para recordarla pues tenemos que grabar esos versículos en la mente. Si consideras relevante la palabra de Dios, pues dedicarás tiempo para recordarla. Si crees relevante una cita bíblica, un versículo, pues la vas a traer a la mente y al corazón y la vas a grabar en tu mente y la vas a declarar a todo momento. Hay unos beneficios, mi amado hermano, por memorizar la Biblia. ¿Cuáles son esos beneficios? Son enormes, y esos beneficios te ayudarán a testificar, te ayudarán a resistir la tentación, te van a ayudar a tomar decisiones sabias,
Tener la Biblia grabada en tu mente te va a ayudar a reducir la tensión, a edificar confianza, a brindar buenos consejos y sobre todo a compartir tu fe con otros. Amén. Todo esto tiene fundamento y citas bíblicas que lo respaldan, lógicamente. Tu memoria es como un músculo, ¿saben? Que necesita ser ejercitado. Si la memoria no es ejercitada, se va a quedar ahí obsoleta. Cuanta más la uses, tanto más sólida llega a ser esa mente. Hay que usarla, hay que exigirle. Y la memorización de las escrituras será más fácil si tú entrenas tu mente como ese músculo espiritual. Podrías empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia, de estos que hemos estudiado hasta aquí en el libro, y que le hayan llegado al corazón. Debes de definir cuáles son los versículos. Me imagino que usted los ha sacado aparte si ha estudiado bien este tema, si cada vez te conectas y tienes esa agenda ya anotando, o tú haces el estudio nuevamente en casa, vuelves a escuchar la enseñanza. Me imagino que vas tomando todos esos versículos claves que decimos aquí para que los vaya haciendo eco en tu mente. Amén. Escribe esos versículos en pequeñas tarjetas y colócalas en la cocina, en el baño, donde permanezca más tiempo. Amén. Después repásalos y repasa esos textos bíblicos, repítalos en voz alta a lo largo del día. Puedes memorizar las escrituras en cualquier lugar. Puede ser mientras trabajas, mientras haces de comer, mientras haces ejercicio físico, mientras conduces el carro o esperas a alguien o a la hora de acostarte. Y hay 3 claves para memorizar la Biblia. Uy, pastor, te regalan esas 3 claves para memorizar la Biblia. Escúchame, a veces nos cuesta memorizar. Pues alístate a anotar estas 3 claves. Primera clave para memorizar la Biblia. Hay que repasar, repasar y repasar. Ahí están las 3 formas para memorizar la Biblia. Repasa, repasa, repasa. O repite, repite, repite la palabra de Dios. Amén. Ahí están esas 3 maneras maravillosas. ¿De acuerdo? La Biblia dice precisamente allí en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo número 16. Colosenses 3:16 dice la palabra: mantengan vívidas serían. Mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo. Oigan esto. Y permitan que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios. Cuando usted es una persona sabia, cuando ha cogido esa palabra, la ha memorizado, la ha llevado a su corazón y la pone por obra. Ahí eres sabio. Y la quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar. De permanecer en la palabra ahora es reflexionar la palabra. Amén. En lo que nos dice, hay que reflexionar. Hay que analizar lo que nos dice, hay que pensar lo que nos dice. Eso es lo que la palabra llama meditación. Medita la palabra, reflexiona la palabra. Para muchos la idea de meditar evoca poner su mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Para la meditación trascendental de esa religión extraña es poner la mente en blanco y divagar. Aquí, según a la luz de la palabra, no es por el contrario. Consiste en concentrar el pensamiento. Concentra el pensamiento. Exige un esfuerzo serio. Eliges un versículo y reflexionas en él una vez tras otra. Haga el ensayo con un versículo. Reflexiónalo, cada parte de lo que dice, cada palabra, cada frase del versículo. Reflexiónala, medítala y repítalo. Como mencioné en el capítulo 11, si sabes cómo preocuparte, ya sabes meditar. A veces le gastamos mente a las preocupaciones, ¿verdad? Ahora gastémosle mente a la palabra de Dios. Amén. La preocupación es el pensamiento concentrado en algo negativo. Esa es la preocupación. Te concentra su pensamiento y la vueltas a algo negativo, a algún problema. Eso es preocupación. Amén. La meditación es hacer lo mismo, pero con la palabra de Dios, ya no con la preocupación y con el problema. Amén. Ningún otro hábito puede ayudarte mejor a transformar tu vida para que te parezca más a Jesús que la reflexión diaria de las Escrituras. Nada le va a ayudar tanto como esto. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios, reflexionando a conciencia en el ejemplo de Cristo, somos, dice 2 Corintios 3:18, transformados a su semejanza con más y más gloria.
Entonces, si buscas en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación, si buscas esa palabra allí, te asombrará descubrir los beneficios que Él ha prometido a aquellos, escúcheme bien, le ha prometido a aquellos que dedican tiempo para reflexionar en su palabra durante el día. ¿Qué beneficio tan maravilloso nos va a dar esta reflexión continua de la palabra de Dios? Una de las razones por las que Dios le llamó a David un hombre conforme a mi corazón, que está allí en el Hechos 13:22, es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. A David le agradaba meterse en la palabra de Dios. A David era su vida estar metido en la palabra de Dios. Amén. Él dijo, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Lo dice el Salmo 119, versículo 97. Cuánto amo yo tu ley, medito en ella todo el día. Aleluya, se parece a nosotros, ¿cierto que sí? Amamos la ley de Dios y meditamos, la reflexionamos todo el día en nuestra mente. Déjeme decirte que la reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una llave a la oración contestada y el secreto de una vida victoriosa. Juan 15:7 lo habla, Josué 1:8 y el Salmo 1, versículo 2 y 3. Tengamos en cuenta esto, mi amado hermano. La reflexión minuciosa, esa reflexión minuciosa de la palabra de Dios, es la llave a que nuestras oraciones sean contestadas, ¿saben? Porque hay una comunicación. Usted no puede entrar en relación con Dios, a hablar con Él cuando no lo conoces. Tú tienes que entrar a hablar con Dios para citar la palabra también. La palabra del Señor se la citamos para hacerle saber que somos sensatos y prudentes. La palabra de Dios no es solamente para citársela al enemigo, también al Señor. Señor, por esto y esto, porque la palabra de Dios dice esto. Usted reclama esa bendición, usted arrebata esa bendición para su vida. Tenemos el concepto que solamente la palabra se le va a citar al enemigo. No, usted tiene que citar la palabra en oración para traer a su vida, la haga realidad a su vida. Amén. De modo que el secreto de una vida victoriosa es la reflexión minuciosa de la palabra todos los días de su vida. Reflexiónela todos los días para que tenga una vida exitosa. Cuando digo reflexiona, estudia, escudriñala y póngala en su corazón que si usted la pone aquí, muy seguramente se hace efecto, se hace vida en usted. Tercero, creo que debo aplicar sus principios. Amén. Estamos hablando de cómo permanecer en la palabra de Dios, pues aplicando los principios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar la palabra de Dios si no la ponemos en práctica. No vale de nada. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra, como lo dice Santiago capítulo número 1, versículo 22. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todos, poner por obra lo que ya tenemos en la mente y de pronto en el corazón. Porque Satanás lucha intensamente para que usted no ponga por obra la palabra. Satanás lucha inmensamente para que usted no crea la palabra, para que usted no la crea el labio, mas no el corazón. Y cuando usted la cree, el corazón lucha para que no la pongas por obra. Las luchas de todos son diferentes. Si tú solamente eres perezoso para leer o quieres leer la Biblia ahí como por distraerte, pues le pone pereza. Pero si usted la lee y la lleva a la mente, pues le pone obstáculo para que no la deje bajar al corazón. Y si la deja bajar al corazón usted sabe y la baja al corazón, Él hará lo que sea para que usted no la ponga por obra. El diablo trabaja porque Satanás lucha intensamente. A él no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos. A él no le molesta en que usted no pierda ningún evento en la iglesia, con tal de que no hagamos nada de lo que aprendemos. A él no le molesta mucho que usted se edifique y aprenda cosas. ¿Sabe qué le molesta? Que usted ponga por obra lo que aprende. ¿Cuánta gente está llena de conocimiento en las iglesias? Seminarios tras seminarios, una cosa tras otra, wow, a punto de explotar la mente. Pero no pone por obra tiempo perdido. No engañamos. Nosotros nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído, estudiado la verdad, lo hemos integrado a nuestra vida. No, en la actualidad puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase, al próximo seminario, a la próxima conferencia bíblica, que no tienes tiempo para que pongas en práctica lo que aprendiste. Se te va el tiempo en ocupación.
Recordemos que Dios no te va a medir por lo que haces o por lo que hiciste y no por lo que eres. Esencia de lo que eres es lo que Dios te va a pesar a ti. Amén. Olvidas lo aprendido mientras vas camino a tu próximo estudio bíblico. Olvidamos lo que aprendimos ayer. Qué tristeza. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. Jesús dijo allí en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¡Wow! Tan tremendo esto, ¿cierto? Recuerde que está en Mateo 7, 24. Todo el que oye estas palabras, o el que me oye estas palabras y las pone en práctica, no solamente que las oye, sino que las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que oye la palabra y la pone por obra es prudente, porque está construyendo sobre una roca sólida. Solamente escucharla, oírla, no es suficiente. Hay que ponerla por obra para que seamos trascendentales, para que seamos victoriosos, para que seamos tenidos en grande estima para Dios. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no por conocerla. Conocerla y no obedecerla no es nada, no hace usted nada con eso. Él dijo en Juan 13:1, Juan capítulo 13, versículo número 1, mire lo que dice Juan 13:1. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Ya las saben? Muy bien, ahora póngalas por obra. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil o incluso dolorosa poner por obra la palabra. Por ejemplo, ir a pedir perdón cuando usted no fue el que ofendió, sino que usted lo ofendió. Eso es contradictorio, eso parece que se sale de lo natural, se sale del molde religioso el que nos han enseñado que solamente piden perdón a aquellos que ofenden. No, si tú fuiste ofendido, no esperes que vengan a pedirte perdón, ve y tú pide perdón por lo que te hirieron, por lo que sentiste por esa persona cuando te hirió, y de verdad que se va a sanar tu corazón y muy seguramente el de la otra persona. Entonces, poner por obra estas cosas que enseña la Biblia, pues se nos hacen dispendiosas y difícil y en ocasiones dolorosa la aplicación de la palabra. La verdad nos liberará, pero antes puede hacernos sentir miserables. La palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos. La palabra de Dios señala nuestros defectos. La palabra de Dios reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Por eso es tan difícil cuando nos confrontamos con la Biblia. Cuando usted se confronte porque usted dice, wow, yo soy inmundo frente a la Biblia, aunque no mato, robo, ni le hago mal a nadie, decíamos religiosamente antes de conocer a Cristo, somos inmundicia a pesar de que no mato, ni robo, ni le hago mal a nadie, somos inmundicia, nuestra justicia son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Entonces cuando usted va a la palabra y se mira en ella y dice, wow, haré lo que dice la Biblia, así me duela, así vaya contra mis propios principios, contra mis paradigmas, contra mi cultura, contra mi tradición, contra mi religión. Cuando yo hago lo que dice la Biblia que hay que hacer, de esa manera usted va a ser un hombre y una mujer supremamente bendecido. Amén. Como esa es nuestra naturaleza, nosotros nos resistimos al cambio, no queremos cambiar, no queremos poner en práctica la palabra de Dios, porque es un trabajo arduo, un trabajo que nos va a incomodar, que nos va a poner a hacer cosas que no nos gustan. Por eso es tan importante dialogar con otras personas acerca de la aplicación de la Biblia. Es tan importante los grupos de estudio que unos a otros nos edifiquemos cómo aplico este principio, cómo aplico esta enseñanza. Amén. La mejor manera de llegar a ser un hacedor de la palabra, ¿sabe cuál es? Es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura. Propon algo después de estudiar la Biblia 1 hora o media hora. Saca dos metas que usted va a lograr, 2 objetivos después de haber estudiado la Biblia. Aplica 2 cosas, 2 nomás. Cuando escuche una prédica, aplica por lo menos 2 cosas de esas. Anótalas y propon en tu vida aplicarlas, hacerlas vida en ti. Y así te aseguro que vas a ser un hacedor de la Biblia y vas a crecer espiritualmente. Amén. Desarrolla el hábito de anotar. Anotemos, hermano, exactamente
lo que piensas hacer. Nunca lo dejes en el aire. Anótalo. Tenga una agenda de estudio. Cuando vienes a la iglesia, téngala. Cuando vayas a casa a estudiar la Biblia, tenga esa agenda. Este paso de acción, mi amado hermano, este paso de acción debe ser personal. O sea, involucrándote tú mismo. Ese paso debe ser personal. O sea, involúcrate tú mismo. Debe de ser práctico. O sea, algo que puedas hacer. Debe ser comprobable. O sea, debes de ponerte un plazo límite para hacer esas 2 o 3 cosas que vas a poner por obra cuando estudias la Biblia, has sacado esa enseñanza, esas metas, esos objetivos. Todas las medidas prácticas deben involucrar tu relación con Dios, lógicamente, tu relación con otros o tu carácter personal. Antes de leer entrar en el próximo estudio, dedica unos minutos ya para finalizar a hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que ya te dijo Dios en su palabra que tienes que hacer y aún no has comenzado? Hazte esta pregunta ya para terminar. ¿Qué es lo que ya te dijo Dios en su palabra que debes de hacer y aún no has comenzado a hacer? Empieza por ahí. Responde esa pregunta tú mismo. ¿Qué es lo que el Señor ya me dijo en su palabra que tengo que hacer y no he comenzado a hacer? Luego anota algunas declaraciones de acción, algunas acciones, anótalas para ayudarte a poner en práctica lo que acabas de saber, lo que sabes que debes hacer. Anota. Ya sé que la Biblia me ha enseñado esto y no lo he puesto por obra, entonces despierta y anota esas 2 o 3 actividades que vas a proponerte hacer. Te convertirás en un hacedor de la Biblia y vas a crecer. Podrías contarle a un amigo lo que te propusiste realizar para rendirle cuentas. Como dijo D.L. Moody, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Permita que la Biblia te transforme. Permita que la Biblia te ayude a crecer. Estúdiala, escudriñala, saca el tiempo para reflexionarla, medítala, órala, saca esas metas que te enseñó, saca eso que te habló el texto, el versículo, los 2, 3, la historia de título a título, como escojas, saca las enseñanzas, haga esta pregunta: ¿qué, cómo, por qué, cuándo, quién? Haz todo este estudio minucioso y sencillo. Es muy sencillo hacerlo. Hoy lo has aprendido aquí a hacer. Luego, ¿qué es lo que Dios me viene hablando hace rato que no he hecho? Y emprende un plan de acción. Anota esas 2 o 3 cosas que vas a proponerte hacer. Yo sé que te vas a encontrar con cosas que no te van a agradar, pero hazlo. Lo importante es agradarle a Dios. Tú no te puedes convertir en un religioso. Tú no te puedes convertir o seguir siendo la persona que va a la iglesia por ir. Te vas haciendo cada día un glotón de conocimiento, pero poco práctico, no hacedor de la Biblia. Conocerla no te va a llevar al cielo, te va a llevar al cielo a aplicar la Biblia. Empieza desde ya. Una prédica, anota lo que más te llamó la atención, las perlas que el predicador o Dios te da a través del predicador, lo que el Espíritu Santo te habla en la prédica. Anótalo, proponte caminos, anota caminos de acción, acciones, formas de hacer lo que te manda hacer la palabra, aplícalo. Despierta, hermano y hermana que me escucha. Usted no puede ser un bonsái espiritual después de 5 o 10 años, puro lujito en la iglesia, nada de profundidad. Los bonsáis no tienen profundidad. Los bonsáis son enanos, bonitos de apariencia, pero no sirven sino para lujo. Usted no puede seguir siendo un bonsái en la iglesia. Usted tiene que seguir siendo un sauce, un roble, un eucalipto, alto, erguido, fuerte. Tu madera debe ser envidiable. La madera que tú tienes debe ser una madera que llame a otros, que inste a otros. Tú debes de provocar en otros algo. Pero ¿qué provocas en los demás? ¿Qué provocas en los que te rodean? ¿Qué provoca en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo? ¿Qué provoca en tus compañeros de trabajo? ¿Qué provoca con tu jefe? ¿Qué provoca con los hermanos de la iglesia? Eres de esos que en la iglesia pareces un bonsái todo bonitico, pero por fuera eres hueco, no profundizas, no aplicas, siguen la misma rutina, religiosidad, amargado, resentido, sin perdonar, sin prosperar, infeliz, resentido, le iba echando la culpa a Dios de todo, un fracasado, una fracasada, una amargada, una mujer que no es feliz usted ni hace feliz a su esposo, o no eres feliz tú, varón, y hace feliz a tu esposa.
¿Es eso la vida cristiana, hermano? La vida cristiana no es eso. La vida cristiana es gozo, paz, es relación personal con Cristo. Tú prosperarás y serás victorioso si aplicas la Biblia. La Biblia no puede ser un libro religioso para ti. ¿Qué diferencia entre usted y ese religioso que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, en un atril llena de polvo, o en una mesa de noche alumbrada con una vela hasta peligrando un incendio? ¿Qué sacas con la Biblia puesta en la almohada que te ayuda a conciliar el sueño? ¿Qué sacas con eso? Eso no sirve de nada. El diablo no está incómodo con que tú sepas mucha Biblia. Él se empieza a incomodar cuando empiezas a aplicar la palabra. Entonces ponte pilas, despierta, sacúdete. Di cuántos años, meses llevas en el Evangelio. ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo están? ¿Sigues siendo un perdedor fracasado en tu matrimonio? ¿Sigues siendo amargada, resentida? ¿Sigues siendo el hombre que haces infeliz a tu esposa y tus hijos? ¿Sigues siendo el hombre que es un cristiano carretilla en la iglesia y que ya lo ha cargado toda hora? No carga a nadie, sino que tiene que cargarlo. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué puedes mostrar? Muéstrame tus frutos por la fe y yo te mostraré mi fe por mis frutos. ¿Qué has hecho tú en 2 años, 3 años de Evangelio? 5, 10 años, 20. ¿Qué has hecho? ¿Quién eres? ¿Qué has transformado? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué has conseguido? ¿Qué puedes mostrar? ¿Cuánto has escalado? ¿Qué puedes vivenciar? ¿Qué transpiras? ¿La gente quiere conocer de Dios a través tuyo o se tapa los ojos y dice, no, que ni siquiera ser, yo no quiero ni ser como ese? ¿Sí? Ojo con eso, porque no te va a llevar al cielo que seas un evangélico, no te va a llevar al cielo que cargues una Biblia gruesa debajo del sobaco, que ya huele a mal ese lomo de la Biblia. Eso no te va a llevar al cielo que te la sepas toda, no te va a llevar al cielo que sea la mano derecha del pastor, no te va a llevar al cielo que asistas a X o Y iglesia, no te va a llevar al cielo que te recite la Biblia de pleno a pleno, no te va a llevar al cielo, nada de eso te va a llevar al cielo. Te va a llevar al cielo solo si aplicas, si vives lo que dice ser, si aplicas la palabra. Hoy aprendiste métodos importantes para crecer, para ser hacedor de la Biblia. Hoy te hemos enseñado, vuelve a ver este estudio con despacio, vuelve a estudiarlo, vuelve a comértelo y empieza a aplicarlo, enséñalo a los tuyos, vívelo tú mismo. Es hora de despertar, es hora de crecer, es hora de avanzar, es hora de trascender, es hora de impactar, es hora de ser antorcha, faro a las naciones. ¿Cuántos se pierden alrededor tuyo? Y tú duermes, no aplicas, no avanzas, no eres libre, sigues en prisiones, en amarguras, en pérdidas, en fracasos, en frustraciones. No puede ser eso. Tú tienes que ser diferente. Estás pisoteando la sangre de Cristo cuando tú vas de esa manera. Estás pisoteando la sangre de Cristo cuando eres pasivo. Un pasivo espiritual no le sirve a Dios y a ti no te beneficia eso. Tienes que ser un hombre o mujer que trascienda, que transforme atmósferas, que llegue a un lugar y cambie ambientes, transformes ambientes. Eso es lo que te llama Dios a hacer. Y solamente si aplicas este libro bendito, es viva y eficaz. Si la aplicas, serás transformado y transformarás a mucho. Pero tienes que empezar por ti. Aplícala, vive la palabra. Gózate en ella. Créela. Transpira esa palabra. Y lo verás que te van a creer y van a querer seguir al Dios que tú dices profesar. No por lo que hablas y no por lo que haces, por lo que eres. Dios te bendiga. Gracias por conectarte a la luz de la palabra. Mañana a las 6 de la tarde con un tema más. Mañana el tema transformados por los problemas. No te lo pierdas. Bendiciones. Que el Señor te acompañe. Comparta esta enseñanza con tus amigos y grupos. Dios te lo va a recompensar. Bendiciones para todos.